¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara o Cruz, esta temporada 2026, 1 minuto de las 20, 33 grados la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. ¿Qué tal, Pipo? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. 11ª temporada, felicitaciones. Así es. No sé cuál es la mía, la quinta por ahí, verá, pero Por ahí. suya es la 11ª. Un tan capo usted, ¿eh? 11 años en un programa. No ¿verdad? cualquiera, ¿eh? Mucho No ya. cualquiera, ¿eh? Ya tengo derecho a... Usted tiene muchos derechos. Y los ejerce. Sí. Bueno, arrancamos, que muchos temas tenemos hoy, ¿eh? Sí, arrancamos con interesante todo, interesante todo. Arrancamos con todo. Ya le presentamos a Víctor Fernández, presidente de la Cámara Paraguaya de Minería Capami. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, un gusto estar con ustedes aquí. Bueno, también está Victorio Auxilia, él es experto en energía. ¿Qué tal, Victorio? ¿Cómo está, profesor? Muy bien, de nuevo aquí con ustedes, con Con gusto todo realmente. respeto acá al presidente de la CAPAMI, Miguel, profe, porque se aprende mucho con él. Ah, ok. Y realmente me gusta compartir. Cada vez que hay oportunidad de algún tema con él, me gusta que venga porque se desburra un poco. Muy uno didáctico, más. ¿verdad? También. Sí, no, pero uno se desburra, Sí, es sí. importante desburrarse un poco. Bueno, arranca- muchas gracias. Bueno, arrancamos con el presidente de Capami, Víctor Fernández. En líneas generales, ¿por qué hoy estamos hablando, que positivo digo ahora, pero la industria minera, hoy por la necesidad de generar nuevas formas de energía, pero sin embargo ya... Con si nuevas bien- formas de ingreso también, Jorge. También, ¿verdad? También, empleos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo concreto que hoy tenemos, mirando un poco ya, no a largo plazo, sino más de manera inmediata, Víctor? Bueno, nosotros iniciamos un proceso hace unos 15 años de minería en Paraguay. Ese proceso fue creciendo y hoy tenemos los primeros frutos. Los más destacables, podemos decir, son 3 proyectos, 2 de uranio, uno que está en Yutí y otro que está en Coronel Oviedo, y sobre todo el proyecto de titanio en Alto Paraná, que va a ser la mina más grande del mundo. Tiene unos recursos importantísimos. Y bueno, y hay una serie de otros proyectos también de exploración de uranio, y también tenemos algunos proyectos de oro. Sabemos que es el único metal que está siendo explotado en Paraguay actualmente. Y potencialidad para otros, como el caso del litio. Y se está comenzando a entusiasmar la inversión mundial en tierras raras, que tenemos un cierto potencial en Paraguay, y ojalá las exploraciones lleven a descubrir. A ustedes siempre se los vio así como unos, voy a usar la palabra en el sentido positivo, aventureros, porque poco respaldo, poco incentivo, mucho arrojo personal, mucha inversión también de parte privada. Y como que decía, estos tipos son unos soñadores, como los que buscaban petróleo, los famosos buscaban petróleo en el Chaco, el otro que buscaba gas, el otro que buscaba oro. Y me dice, no, en Paraguay, no, yo crecí con la idea, esas cosas no hay luego en Paraguay. Paraguay no tiene oro, Paraguay no. Titanio, me decía ahora. Y digo, pero ¿de cuándo? Ya me acabo de enterar que ahí tenemos mucho titanio. O sea, tenemos gas natural, hay así que tenemos, hay así que tenemos uranio, hay así que tenemos tierras raras. Claro, si vos estás rodeado, todo el mundo tiene, tus vecinos tienen. Y te cruzar la frontera, que es una además la división geográfica es un invento del ser humano, no lo diseñó la naturaleza, la diseñó la división geográfica. Porque hasta acá nomás va a haber justo, y justo hasta acá nomás llega el uranio, y el uranio se acabó acá. Y el petróleo se acabó justito acá, y el gas justo hasta acá nomás llega. ¿Por qué nunca hubo habiendo tanto dinero atrás como hay? Porque si vos tenés un yacimiento de titanio, tenés un yacimiento de oro, tenés un yacimiento de gas natural, tenés uranio, tenés tierras raras, hay mucha plata para el mismo Estado también. Inclusive hasta en el mal sentido de la palabra, de un Estado que quiere así aprovecharse y generar recursos para ser populista, para robárselo. ¿Por qué nunca es tan difícil, es tan complicado? ¿Qué es lo que pasó con esa historia tantos años? Lo que pasa, Paraguay tiene a diferencia de los países, por ejemplo, andinos, que tienen su geología expuesta. Vos te vas caminando y podés revisar toda la geología. Paraguay estaba cubierto por una serie de sedimentos y suelos que no permitían ver su geología a simple vista. Eso en primer lugar. Las condiciones de los precios a nivel mundial, ya con la crisis en el 76 al 83 comenzó un cierto auge del uranio. Vinieron acá en Paraguay, la Anschutz Corporation invirtió $30 millones, pero los precios bajaron
hicieron que se olviden de ese proceso. Y después de la guerra del Golfo en los 90, comienza un auge de una crisis energética a nivel mundial que aumenta los precios de uranio y nosotros justo teníamos la información que ellos necesitaban. Todo lo que habían hecho entre el 76 y 83 otras empresas vinieron, utilizaron esa información y generaron los primeros proyectos. Y eso generó también un cambio en la ley, fíjate, todo en conjunto. Hoy, para que vos veas, nosotros con ese proceso estamos generando inversión y Estados Unidos y otros países de Europa están buscando minerales críticos, le llaman, uranio, titanio, tierras raras. El Exim Bank, por ejemplo, ahora va a invertir, creo que algo así como si 10 mil millones de dólares en créditos para exploración. Y eso tenemos que aprovechar nosotros y probablemente va a generar nuevas inversiones en Paraguay, a pesar de todos los problemas que tenemos con esa cobertura sedimentaria, que cuesta descubrir la geología y los depósitos minerales en Paraguay. El precio que están teniendo los minerales justifican ese tipo de gastos. Y así comienza el proceso. La minería es un proceso a largo plazo y de, vamos a decir, alta inercia. Una vez que empieza eso, es difícil parar, ¿verdad? Victorio, profesor, el 16 de febrero entran en vigencia estos dos decretos del Poder Ejecutivo que pretende incentivar la instalación de data center, inteligencia artificial. Algunos hablan de que un sector un poco más, no sé si conservador, dice que vamos a prácticamente regalar nuestra energía. Sin embargo, hay otro sector desde el gobierno, representado por el ministro de Industria y Comercio, Javier Jiménez, habla de todo lo que Paraguay puede generar y todo lo que puede ingresar a nuestro país. ¿Cuál es su lectura al respecto? ¿Son decretos convenientes o, así como dicen algunos técnicos de la ANDE, que tendríamos que redefinir el precio de la energía en esos decretos a la hora de garantizar las inversiones? ¿Qué decía al respecto? Bueno, en primer lugar, yo creo que esos decretos se insertan dentro de una política industrial que es mucho más amplia, ¿no? Hay que recordar que nuestro país, desde prácticamente la década de 1990, quiere atraer, hubo varias políticas anteriores que quisieron atraer inversiones de las industrias electrointensivas. Y nunca logramos. En realidad, las industrias electrointensivas no vinieron, por lo menos, por las tarifas bajas que teníamos, por lo menos. Hubo un decreto ya en aquella época que después se convirtió en una categoría en el pliego tarifario de ANDE, con tarifas bastante atractivas para la inversión extranjera, ¿no? Pero no vinieron, ¿no? Creo que hasta ahora tenemos un emprendimiento en Mariano Roca Alonso, Elkem creo que se llama, ¿no? Y hay otro consorcio que se va a instalar para producir ferrosilicio, ¿no? Que sería una industria electrointensiva muy vinculada con las máquinas eléctricas, transformadores, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que con base en esa historia, un poco, diríamos así, no tan exitosa, es que el gobierno está planteando un nuevo contexto, es decir, o mejor dicho, en un nuevo contexto económico, está planteando una nueva política industrial, ¿no? Donde está pretendiendo atraer, por ejemplo, a los centros de datos, a los famosos data centers, ¿no? Y esto ¿por qué, verdad? Porque la inteligencia artificial que ya se ha instalado y que no va a salir, no vamos a dejar de usar inteligencia artificial, es una actividad computacional, los cómputos que hace la inteligencia artificial, principalmente en la fase de aprendizaje, consume muchísima energía eléctrica, muchísima energía eléctrica, ¿no? Es un gran consumidor de energía eléctrica todo el tiempo. Si no es que se apaga todo el tiempo, no es como las criptomineras que pueden desconectarse durante un cierto tiempo. En el caso de los centros de datos para inteligencia artificial no pueden desconectarse, prácticamente tienen que estar trabajando todo el tiempo, ¿no? Ahora, es un contexto de una nueva economía, es decir, cada vez más vamos a depender de inteligencia artificial para esta nueva economía que se está viniendo, ¿no? Inclusive para la defensa, ¿no? Para cuestiones que tienen que ver con seguridad de los países, ¿no? Y la inteligencia artificial depende de la energía eléctrica. Entonces, partimos
ya de esa base, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, diríamos así, yo entiendo que se emitieron estos decretos, en particular el que busca la instalación de centros de datos, y ese es el decreto, el de los centros de datos, que me parece que está dentro de esa lógica, ¿no? Y plantea una tarifa del orden de unos $38 el megavatio hora, 37, $38 el megavatio hora, que en este momento sería, comparando con la tarifa de Itaipú, ¿sí?, sería más o menos en el costo la energía garantizada, ¿sí? Si uno va por la llamada energía garantizada, que significa la energía que uno puede tener la mayor parte del tiempo, en el caso de Itaipú, 70% del tiempo, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces llegamos a ese valor de 37, $38 por megavatio hora. Entonces estaríamos dentro de eso, ¿no? En el otro caso se habla de una tarifa que está en el orden de unos $30 por megavatio hora. Y estaría por debajo de ese costo, diríamos así, de energía garantizada de Itaipú. Y ahí la primera pregunta que uno tiene que hacerse es, bueno, ¿con base en qué tarifa de Itaipú se basan los cálculos que dan origen a esos decretos? Porque según las tarifas actuales, estaríamos allí, en el borde, y en otro caso estaríamos por debajo de la tarifa de energía garantizada de Itaipú. Hay que aclararlo muy bien, con nombre y apellido, ¿no? Entonces allí la interrogante es, bueno, en este proceso de revisión del anexo C, se está apuntando realmente a tarifas más bajas en Itaipú. Es evidente que esa cuestión que se había... Tarifa termina. Esa tarifa con la plata dulce, diríamos así, para nosotros, para Paraguay, se va a terminar, sin ninguna duda, ¿no? Y ahí estamos apuntando a tarifas más bajas, y con esas tarifas bajas podríamos considerar en esos cálculos de estos dos valores, y creo que allí es más robusta la tarifa esta de $38 el megavatio hora, ¿no? Ahora, habría que preguntarle en todo caso a la ANDE, ¿no?, si en los cálculos que tienen a futuro, si les cierra estos números, ¿no? Porque en los cálculos que ellos habían hecho para las tarifas de criptomineras, estábamos hablando de $50-55 el megavatio hora. En este caso estamos hablando por debajo de esas tarifas para las criptomineras, ¿no? Ahora, habría que ver porque vamos a tener en este momento la tarifa promedio, perdón, me corrijo, el costo promedio de generación de la ANDE debe estar en el orden de los $30 el megavatio hora. Eso es un mix entre la energía de Itaipú, la energía de Yacyretá y la energía de Acaraí, que es la más baja. Puesta y transformada ya en la subestación. Exacto, puesto en la subestación, ¿verdad? Ya a disposición del sistema interconectado nacional. Allí trabajan en 500 kilovoltios, en 220 kilovoltios, 66 y 23 kilovoltios hasta media tensión y después en baja tensión, que es lo que llega a las casas generalmente, ¿no? Todo eso, en la medida que uno baja la tensión, aumenta el costo, ¿sí?, y aumenta las pérdidas también, ¿no? Bueno, en este caso se está hablando de energía disponible en 220.000 voltios o 220 kV, es decir, con costos relativamente bajos y pérdidas relativamente bajas, ¿no? Relativamente bajas, ¿no? Bueno, el tema es que, en primer lugar, muy bien, la tarifa de Itaipú es la que acabo de mencionar, existe la posibilidad que esa tarifa baje, parece ser que ya es prácticamente un hecho, no sabemos hasta cuánto, si van a ser 10 o 12 dólares el kilovatio mes. Allí, haciendo un cálculo rápido, si fuese de 10 dólares por kilovatio mes, la tarifa convertida a dólares por energía, por megavatio hora, daría más o menos 20 dólares el megavatio hora. Ahí estamos muy por debajo de estos 30, ¿no?, de 38. Sin embargo, el mix que tenemos combina Acaraí. Y en Yacyretá, Acaraí tenemos una tarifa muy baja, eso no hay ningún problema, ¿no? La tarifa es una central que ya está totalmente amortizada, energía muy baja, de costo muy bajo. Pero Yacyretá tenemos un problema, porque no tenemos una tarifa nosotros en Paraguay reconocida, ¿no? Tenemos una tarifa contable, es decir, la contabilidad de la entidad binacional habla de 53, 54 dólares el megavatio hora. Nadie paga esa tarifa contable, ni Argentina ni nosotros, ¿no?
Nosotros estuvimos pagando $23 el megavatio hora aproximadamente desde la década de 1990 y ahora se habló de un compromiso de subir a $28 el megavatio hora, ¿no? Entonces ese sería el costo de la energía de Yacyretá si olvidamos que existe allí un hecho contable que no es muy seguro, ¿no? No muy firme, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta lo que sería incertidumbre con relación a Yacyretá, teniendo en cuenta que la energía que vamos a inyectar a futuro, porque Itaipú, inclusive teniendo excedentes todavía, tiene un corto plazo para llegar a la saturación de la capacidad instalada, ¿no? Pero lo que va a venir después va a ser una energía más cara. Entonces, considerando eso y teniendo en cuenta que estos decretos hablan de contratos que podrían ir hasta 15 años y nos da un límite, si van a ser 300 megavatios, 800 megavatios, ¿no? 1000 megavatios, ¿no? El ministro Jiménez habló de 300 megavatios, de ahí una cuestión más razonable, ¿sí? 300 megavatios, pero los decretos no hablan de eso. Teniendo en cuenta entonces ese costo a futuro, ¿sí? Pensando en los 15 años, que se va a ir encareciendo, ¿no? Vamos a bajar con la tarifa de Itaipú más baja, es cierto, pero a partir de allí vamos a ir subiendo porque toda la energía adicional que se va a inyectar al sistema va a ser una energía necesariamente más cara, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso y las proyecciones a futuro, es que la ANDE tiene que responder, bueno, esta tarifa va a ser suficiente para ustedes, van a poder atender este servicio, y es a la ANDE la que tiene que responder, ¿no? Porque nosotros no tenemos en la academia todos los datos. Nosotros no participamos desde la academia en ningún estudio relacionado con estos decretos. Técnicos de la ANDE, y desde el gremio de los ingenieros de la ANDE, dicen de que ese monto es bajo. Ellos dicen que tiene que ser 50 para arriba. Entonces, cuando decidimos 50 para arriba, ¿cómo vendrían los inversionistas? Y al final el precio... Hay una pregunta sobre eso que dice sí. Jorge, porque una cosa es decir 37, 38 dólares para la cripto, que está en 60 y pico para la criptominería. ¿Por qué? Porque la criptominería, si bien utiliza, paga, no genera el impacto en la economía en el sentido de la mano de obra ni nada que uno desearía que generara con esa electricidad. En cambio, cuando uno habla de inteligencia artificial, centro de data center, o habla de electrointensiva, empresas que van a producir algún bien, algún servicio, alguna, qué sé yo, hablemos de la empresa esta de, si se hace la de celulosa, o lo que uno quiera hacer mañana, hidrógeno verde. Vamos a suponer que viene eso va a generar una adicional que va a ser la ganancia añadida para el país, que es mano de obra, va a sumar valor, agregar valor a la materia prima que es la energía eléctrica. Entonces ahí cambia la ecuación. Pues yo puedo decir, sí, bueno, no voy a ganar tanto vendiendo la electricidad, mi materia prima, pero voy a ganar en el negocio que van a hacer estos tipos, después yo voy a ganar mucho más, o voy a compensar lo que no estoy ganando acá. Entonces, ahí es lo que hay que estudiar, sí, bueno, perfecto, ¿cómo se llama? Criptominería. Podemos decirle, mira, hasta el año que viene nomás, el año que viene andate. De chao. Hecho, es así. O 150. Y no me conviene más, entonces andate, chao, te puedes ir. Esa es la ventaja con ello. Ahora, bajarle a una empresa que va a ser electrointensiva, que va a generar mano de obra, y si como vos decimos, nosotros estamos en 2026 en febrero, estamos terminando febrero, o sea, nos queda un año a estos precios dulces de la energía eléctrica. 2027 hasta 2027 es el tema del acuerdo provisorio que se hizo. Si no, va a tener que bajar la tarifa. No sé a cuánto, si va a bajar a 16, a 17, a 15, a lo que sea que baje la tarifa de Itaipú, va a también bajar la tarifa de la ANDE. Entonces ahí sí va a encajar. Y todas las empresas que hoy cierren acuerdo con el gobierno, ¿cuánto tiempo van a tardar en instalarse y empezar a utilizar? Mínimo un año y medio. O sea, no es que viene una empresa con un container, se pone ahí, enchufa las máquinas y empieza a hacer data center, o enchufa un container y empieza a hacer hidrógeno verde. Tarda un año y medio en desarrollar un proyecto y ya está. Y cuando lleguemos, vamos a estar ahí con el acuerdo nuevo, con la energía a precios mucho más bajos. Y si no tenemos las industrias funcionando, ¿a quién le vamos a vender esa electricidad otra vez a esos precios baratos? A Brasil. ¿Quién va a ganar a Brasil? ¿Quién va a perder? Nosotros. O sea, nosotros tenemos que estar listos, por lo que yo entiendo, por eso sale esta ley, este reglamento, este decreto, para que las empresas empiecen a armar sus inversiones,
para que en el 2027, cuando quieran arrancar, ya sea con el precio nuevo. O sea, no vamos a tener que trabajar sobre el precio viejo. Ahí lo que creo que o se confunden o quieren confundir un poco los ingenieros de la ANDE. Bueno, ahí hay una cuestión bastante interesante, porque yo creo que hasta este momento lo que vemos es la punta del iceberg. Sí. ¿Sí? Hay mucho por detrás de todo esto, me parece a mí, ¿no? Que todavía el gobierno no anuncia. Yo entiendo que se está pensando en una estrategia mucho más amplia, ¿no? Y allí yo creo que se vincula con el tema del uranio. Y voy a explicar por qué. Porque hay una disputa, diríamos así, no sé si en el mal o el buen sentido, entre China y Estados Unidos por tener la primacía o el dominio de los centros de datos, de la inteligencia artificial. Hay una disputa tecnológica que no podemos nosotros olvidar. ¿Sí? En esa disputa tecnológica, como dije antes, la inteligencia artificial depende mucho de la energía eléctrica, entonces China está apostando en la infraestructura eléctrica. ¿Y cómo está apostando en la infraestructura eléctrica? Está apostando en centrales eléctricas que pueden abastecer energía todo el tiempo. ¿Y cuáles son esas centrales? Centrales nucleares. Este año se prevé que China inaugure una Itaipú nuclear. Este año. Y así sucesivamente. Va a inaugurar varias centrales nucleares a futuro. Hoy vi la cifra, hace poco, esta semana, vi la cifra de producción de energía nuclear y está 50 veces arriba de Estados Unidos en producción nuclear. Energía nuclear china, una monstruosidad. El tema Hoy es, está así. realmente la energía nuclear para el sistema eléctrico de Estados Unidos representa un 20%. En China un 5%, ¿no? Y en Rusia más o menos un 10%. Y en el mundo más o menos un 10% de toda la energía eléctrica. Pero ¿qué pasa? Con todo este tema de inteligencia artificial, lo único que les puede dar, diríamos así, una energía eléctrica relativamente limpia, ¿qué significa eso? Que no genere gases de efecto invernadero, que sea todo el tiempo de buena calidad, es la energía nuclear. No es ni el sol, ni el viento, ni siquiera las hidroeléctricas, ¿no? Ni siquiera las hidroeléctricas, ¿no? Es la energía nuclear la que le da energía firme todo el tiempo. Y los chinos ya están apostando hace rato en eso. Estados Unidos, si bien es líder en producción de energía nuclear, sus últimas centrales nucleares las inauguraron en 1990. Actualmente están, vamos a decir, revitalizando algunas de ellas, inclusive la Three Mile Island, que tuvo accidente a fines de la década de 1970 y fue responsable por esa baja, la primera baja de los precios del uranio, ¿sí? Inclusive esa, pero ¿quiénes están financiando estas nuevas, no las nuevas, sino la revitalización de las centrales antiguas nucleares en Estados Unidos? Amazon, Meta, Google, es decir, las empresas tecnológicas. Tanto es así que el año pasado Trump dijo, bueno, nosotros tenemos en este momento 90 reactores nucleares, nosotros tenemos que duplicar en el corto plazo y cuadriplicar hasta el 2050 nuestra capacidad nuclear. Inmediatamente incluyeron el uranio entre los minerales críticos, eso fue el año pasado. Están firmando convenios de cooperación nuclear en la jurisdicción de Rusia. Estados Unidos firmó en septiembre del año pasado un convenio de cooperación nuclear con Kazajistán, primer productor de uranio en el mundo, y saben ustedes que Kazajistán hacía parte de la Unión Soviética, en el patio de Rusia, ¿no? Con Uzbekistán, donde estuvo Peña en diciembre del año pasado, Estados Unidos firmó un convenio de cooperación nuclear con ellos, ¿no? Entonces, hay algo que se está moviendo en Estados Unidos en términos de, bueno, vamos a hacer más reactores nucleares, más seguros, modulares, ¿sí? Que son caros, ¿no? Pero vamos a apostar en eso. Y el mundo está apostando en la energía nuclear. Al respecto, a ver, Víctor, Sí. ¿por qué hoy todavía nosotros como que hay cierto temor o prejuicio, ¿verdad? Acá cuando hablamos de uranio, sobre todo. Hablamos el otro día en la radio y me decías, por un problema de falta de información, sobre todo, ¿verdad? Sí, un poquito por un desconocimiento de la... Entre Chernobyl y los Simpsons. Claro, todos esos Es accidentes así también, la mismo. bomba atómica también tienen mucho que ver. Pero Claro. realmente hoy la energía, el uranio está dirigido a la producción de energía eléctrica, como lo explicó el doctor. Y fundamentalmente también hay que tener en cuenta con la crisis que genera la guerra de Ucrania,
que Europa ve la necesidad de volver a la energía nuclear como fuente que garantice energía a la Unión. Y bueno, eso cambia la visión de la energía nuclear Pero cambió como la energía tecnología también. limpia. ¿Perdón? Pero cambió la tecnología también, ¿verdad? La tecnología está cambiando, están pasando a los sistemas modulares, ¿verdad? Eso Así había que- hablado acá la gente de la Dirección Nacional de Energía Atómica, había hablado de sistemas modulares, pero hablaban de, como vos decís, de costos elevados todavía para pensar en armar algo acá, ¿verdad? O no sé si estoy... Sí, el tema de las plantas generalmente tiene un alto costo inicial, pero eso se extiende en un plazo de 100 años. O sea, una planta nuclear hay que pensar en 100 años de utilidad, ¿verdad? ¿De vida cuánto útil. estamos hablando? Una A ver, planta ¿cómo? nuclear. Si Paraguay quisiera invertir en una planta nuclear, ¿de cuántas plantas estamos Y, hablando? a ver, para tener una idea, ¿no? Yo dije que los costos medios de generación de la ANDE deben estar hoy en $30 el megavatio hora, ¿no? Una central nuclear modular estaría en el orden de los $170 el megavatio hora. Es decir, y nuestra tarifa, es decir, lo que pagamos en casa por la energía debe estar en el orden de $50-52 el megavatio hora. Es decir, nosotros tendríamos que tener una tarifa 3 o 4 veces mayor para poder sustentar una... O tener un cliente dispuesto a pagar esos O $200. tener un cliente que mezcle, haga un mix entre la energía barata que puede dar Itaipú, Yacyretá, Acaraí, O con solar. la energía cara. Porque uno puede hacer ese mix, ¿verdad? Entonces, porque realmente nosotros, en términos de energía, tenemos un excedente de energía, ¿no? En potencia estamos un poco acogotados, ¿no? Pero en energía tenemos un excedente. Nosotros no utilizamos la cantidad, diríamos así, que corresponde a la demanda máxima durante todo el año. No quiero yo confundir ese tipo, siempre hay un problema entre potencia y energía, ¿no? Pero un poco la idea sería la siguiente, ¿no? Un día como hoy, caluroso, claro que es domingo, si fuese el lunes, un día hábil, estaríamos llegando a los 5.700 megavatios, es decir, a la demanda máxima posible estaremos llegando con el uso del aire acondicionado. El aire acondicionado influye en más del 30% de la demanda máxima. Y ahora las criptomineras también en parte contribuyen a eso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Ese problema, diría, es muy puntual. Es cuando llegamos a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde, ¿sí? Son pocas horas en el año. El año tiene 8.760 horas. Y los picos que podemos tener son a lo mejor 300 horas al año, ¿no? 350 horas al año tenemos ese problema de potencia. El resto estamos tranquilos. Todos los ingenieros de la ANDE duermen tranquilos fuera de esas 300 horas la demanda máxima. Entonces, tenemos holgura en términos de energía, es decir, dar más energía fuera de esas puntas de carga o de esos picos de carga, ¿no? Entonces, es una cuestión bastante compleja de entender. Claro, para el usuario, Para el usuario, ¿verdad? tenemos que venderle nosotros, pero debería no ser es- un usuario que lo necesite 24 horas estable. Cuando se habla, va a haber crisis energética, no es cierto, no va a ser energética, va a ser una crisis de potencia primeramente, es decir, podemos tener problemas a atender esa punta de carga, ¿sí? Estamos en 5.700 aproximadamente y acuérdense que nosotros podemos llegar hasta 7.700, ¿no? Disponibles, ¿no? Si estamos allí cerquita, tenemos todavía holgura, pero tenemos que invertir para que diríamos así, esa holgura continúe, que es una reserva que se tiene, porque en un sistema eléctrico no hay cosas que se resuelven de la noche al día, o del día a la noche, ¿verdad? Claro. A ver, para ir redondeando, Víctor, hoy ya no hay duda que tenemos uranio en Paraguay. No hay duda, tenemos 2 depósitos importantes. No son los más grandes del mundo, pero son importantes Bueno, para nosotros y para la región. ¿Y qué necesitamos nosotros para potenciar Nosotros eso? estamos esperando terminar algunos procesos legales que estimamos van a salir bien. Y ahí tenemos simplemente que reiniciar el proceso y estimamos los técnicos, unos 4 años vamos a tener ya, Eso está encaminado. están caminando. Y Víctor, perdón, antes de dejarte ir, el tema de los minerales como el uranio, la explotación,
¿A quién le en qué parte entra el Estado a llevarse un pedazo? ¿Qué porcentaje le corresponde al Estado de esa venta? Porque vos vas a hacer minería con eso, vas a echar el uranio y vas a exportar el uranio. Sí. En bruto, o sea, en materia prima. Exportar el uranio, eso te reditúa 100. ¿Cuánto le corresponde al Estado? ¿Tiene algún derecho de eso? Sí, sí, el Estado le cobra regalías. Le cobran primero un canon, que es por hectárea. Segundo, le cobra regalías, que es el 8,4% sobre las utilidades. Y a eso tenés que sumarle los impuestos. Siempre hay que manejar los dos, ¿verdad? Regalías más impuestos. Hoy, con la carga impositiva que tenemos, estaríamos en el orden de 26, 27% de las utilidades lleva al Estado. Para que tengan una idea, en el proyecto de titanio va a representar aproximadamente entre 25 y 50 millones de dólares al año. Es un mejor momento. Entre impuestos y regalías. Eso va a depender un poco del tamaño que al final se decida montar la mina, ¿verdad? Y la fundidora. O sea, es una parte importante de las utilidades de las empresas. Víctor, te agradecemos tu tiempo, muy amable. Profesor, muchas gracias. Qué bueno que hoy estemos debatiendo sobre esto, ¿verdad? Antes no estaba en la agenda del debate. Y sin realmente embargo, hoy, algo nuevo. Sí. Y me gustaría que se aclare, ya que este programa Sí. tiene un gran alcance, ¿no? Que los impactos ambientales son totalmente controlables, ¿no? Aquí me va a corregir, yo no soy geólogo, ¿no? Yo trabajé en geofísica nuclear en su momento, cuando era joven, ¿no? Entiendo yo que la mineralización de uranio se dio en areniscas, ¿sí? Y que la manera de extraerlos a través de lo que se llama la exhibición in situ tiene el menor impacto ambiental entre todas las maneras de extraer uranio del subsuelo. Sí, justamente la razón por la cual Uranium Energy Corp, que es la empresa que está gerenciando esos proyectos, está acá es porque hay condiciones ideales para hacer la recuperación in situ. Eso implica un proceso que no va a llegar a galerías, no va a llevar explosiones ni nada que conocemos en el proceso. Va a ser un sistema de recirculado de aguas subterráneas que van a hacer que saquemos el mineral sin alterar prácticamente el paisaje y sin contaminación. Contaminación perfecto. cero. Gracias, profesor. Gracias, Víctor. Muy amable. Con mucho gusto. A la vuelta de la pausa va a estar con nosotros Facundo Salinas, presidente de Ferrocarriles del Paraguay, FEPASA, tren de cercanías, vamos a hablar con él. Pero antes, Pipo, de la pausa, llegó el carnaval de ofertas en Bristol. Vení y aprovecha descuentos en todos los productos. Aires Split con instalación gratuita, piletas, congeladores, televisores, heladeras, celulares, motos y mucho más sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Además, participas de la promoción 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ...37 minutos de las 20... 33 grados la temperatura en Asunción. Estamos por Unicanal, por Canal 13, en Cara o Cruz. Ya está con nosotros Pipo Facundo Salinas, presidente de Ferrocarriles del Paraguay, FEPASA. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge, Pipo. Un gran saludo. ¿Ya habla árabe, Facundo Salinas? Estamos practicando. Hablamos en inglés. Y con Arrancamos bien el 2026 con esta noticia, ¿verdad? Sí, por suerte se pudo concretar. Veníamos ya de meses atrás hablando en estas conversaciones. Obviamente nosotros a un nivel más técnico, si se quiere utilizar esa palabra, había un nivel político, evidentemente, que era el presidente de la República, sin duda. Y cuando nosotros nos trancamos, porque nos trancamos, uno negocia, ves cosas, qué sé yo, la verdad que el liderazgo del presidente fue fundamental para que se hagan concesiones de ambos lados, ¿no? En las negociaciones al final es ganar. Esto es una relación de largo plazo. Esa es una gran apuesta que nosotros hacemos por Emiratos Árabes Unidos. Y Emiratos Árabes Unidos hace una apuesta por Paraguay, ¿sabes? Porque ellos también están viniendo a Paraguay. Y desde Paraguay a lo que es el Mercosur o el mercado en Sudamérica. Así que esto es de ambos. ¿Por qué se hace la comparación con el proyecto de Corea? En números, que el proyecto de Corea llegaba a Asunción y Pacaraí. Esto sin embargo, la primera etapa es Luque. ¿Cuál es la diferencia? Se decía que el proyecto de Corea llevaba a Asunción y Pacaraí. Lo cierto y lo concreto es que cuando nos sentamos era Asunción Luque, nos pedían 150 millones de dólares de aporte a capital. Acá estamos
vamos a poner aporte de capital, pero 50. O sea, ya de entrada te está ahorrando $100 millones. El costo era mucho más elevado por Asunción Luque, que tenía unos costos altísimos. Ya no estábamos rondando los 600. Entonces, más las condiciones financieras al final del día, cuando nos sentábamos, no eran tan ventajosas como en teoría eran. Y bueno, por lo tanto, no, lo único que se puede comparar es que era un tren. Sí, sigue siendo un tren, o sea, en eso, pero después en las condiciones, cómo fueron mutando, no, ni se acerca a esto. El tren va a ser, o sea, al final va a ser Ipacaray, ¿o no? Sí, lo que nosotros vamos a hacer es una primera fase, que es esta la que hablamos, los números que hablamos de la primera fase. Nos concentramos en la fase que tenemos mayor demanda, que es Asunción Luque, que es donde vos tenés que resolver el problema. O sea, vos no tenés un problema de tráfico pasando Luque, por decirlo de una manera, así que nadie se ofenda, pero no es lo mismo el volumen de gente que viene de Luque a Asunción, más el tren por donde pasa, que vas a tener en la estación Botánico, captás la gente que viene también del norte, más todo el eje que te utiliza Artigas, que es porque la vía después va en paralelo a Artigas. O sea, la demanda que vos tenés ahí no la podés comparar con otro sector. Esa es la realidad. Entonces, la lógica te dice que tenés que, este es tu problema de tráfico, que lo tenés concentrado más acá que en otro lado. Más allá de que se están haciendo cosas nuevas, como puede ser la Universidad de Taiwán, el Comité Olímpico, el Distrito Digital, etcétera, que te está generando demandas Estos son adicionales de gente. el tamaño de la formación y cuántas formaciones son. Me refiero a formación a locomotora y, porque no sé si en esto funciona el tren eléctrico, funciona con locomotora. Sí, y no vagón. serían locomotoras en realidad, porque es como que vos tenés la cabina y el vagón pegado que Sí. lleva y tenés como tres más. Son como 11 formaciones para que te haga una idea de trenes. Entonces ahí tenés como 11 formaciones de trenes que son típicamente como 3 vagones más las cabinas que llevan, doble vía, eso también hay que aclarar. Paso elevado. Nosotros que al final estamos viendo que no es necesario elevar, quizás en algunos puntos sí, muy específicos, pero no en todo como se había pensado en su momento. No obstante, la ingeniería en detalle final la que nos va a dar la solución ya más eficiente con el costo para poder tomar ahí la decisión, bueno, esta, o acá sí, o en vez de elevar es que sea el paso a desnivel la avenida, por ejemplo, que vaya por abajo como tantas que se hace y nosotros mantenemos. ¿Y cuántos pasajeros lleva cada formación? Y la formación va a llevar casi 300 pasajeros, comparativa con un bus que lleva 50, por decir. Y acuérdate que esos van en horas pico, uno detrás de otro, en doble vía. Entonces la capacidad de trasladar gente la multiplica por... Facundo, es muy difícil ya que esto, después de este acuerdo, este anuncio que hizo el presidente Peña, si bien esto tiene que someterse todavía al Congreso por algunos ajustes legales o el tema de la licitación, creo, y otras cuestiones. ¿Por qué te me preguntaron? Porque, a ver, vos sabrás, nosotros hace 20 años estamos hablando de proyectos, y contamos todos los detalles, después viene un nuevo gobierno, esto se corta. Claro. Hoy, ¿qué garantías tenemos a partir de esto de que eso no vuelva a suceder? Sí, el problema es que hace 20 años se hablan de proyectos, pero nunca lo hicieron. Porque si se hubiese hecho hace 20 años el proyecto, ya lo hubiesen licitado quienes dicen que hicieron los proyectos. Entonces, lo cierto y lo concreto es que estaba lleno de ideas y grandes poemas y grandes. Entonces, encontramos un nivel de debilidad de estudio. La demanda la tuvimos que corregir y prácticamente rehacerla. No tenía ingeniería civil. Lo que te decía, sí, va a haber estaciones. Sí, bueno, ya sabemos que hay estaciones, pero no había ingeniería civil. Nosotros volvimos a hacer con la Dicergemil el estudio de suelo y de impacto en la faja vía. Entonces juntamos un montón, así, de ingeniería, olvídate. Lo que tenías eras como manuales técnicos que te vendían la tecnología del tren. Es como que yo te doy el manual técnico del vehículo. Bueno, eso sí, así explicándote la locomotora y el vagón. Pero eso no es un proyecto, eso es vender un material rodante, como te puedo vender un auto.
No es un proyecto de transporte público masivo, donde tenés que tener estudio de suelo, estudio de impacto social, tenés que tener la ingeniería civil, porque las estaciones se construyen, las paradas se hacen, definir tu tecnología, definir que son doble vía, la velocidad, todo eso más o menos se trabajó y ahora no es que más o menos, se trabajó y ahora eso hay que hacer la ingeniería en detalle, que es lo que vienen a hacer los emiratíes. ¿Cuál es la certeza y la garantía? La garantía es el compromiso del presidente de la República. Porque esto es bajo el liderazgo de Santiago Peña, no de Facundo Salinas. De Santiago Peña, del presidente. Yo no vi en años anteriores que salga el presidente a presentar el proyecto. Que sea el presidente el que delante de él firman los acuerdos, delante del Sheikh, donde hay otro líder que implica otro país, un país de inmensos recursos, y con la experiencia de manejar grandes proyectos, porque hoy administran 900 kilómetros de vía, están haciendo alta velocidad, una cartera de más de 10 mil millones de dólares en proyectos ferroviarios, están cruzando el desierto, van a llegar a Oman, o sea, es otra cosa. O sea, no es la buena voluntad del presidente FEPASA de turno. Y fue coordinado, o sea, el presidente anuncia, se muestra garbeta. El ministro Javier, también hay que reconocer un gran trabajo hizo Javier Jiménez, hizo la conferencia de prensa y en última instancia aparezco yo para contestar algunas de las cuestiones que tengo que contestar, pero hay una decisión política, una visión de Estado y creo que esa marca la gran diferencia. Por eso las voces en contra hablan de dos tonterías que, por más que sean tonterías, siempre hay que responderle y refutarle. Yo creo que es importante eso, que la gente tenga la claridad. Una es, hoy leía en un medio, la franja de dominio generará problemas porque hasta inclusive edificios históricos. Dije yo, ¿qué edificio histórico puede estar en la franja de dominio si la franja de dominio es de 1800, no sé cuánto, dice Carlos Antonio, 1860, 1850, creo que... No sé qué edificio histórico puede estar, que la pirámide de Keops, la Esfinge. No sé, ¿qué puede estar? La Torre Eiffel. O sea, evidentemente es una boludez lo que están diciendo. Puede haber, como dijimos, una estación antigua que se va a tratar de cuidar, de refaccionar. De hecho, se empezó a arreglar una estación. Ahora empezó este fin de semana a la primera dama con la estación de, no me acuerdo dónde son, pero son acá. Y Huetume, Aregua y San Salvador se van a... Puesta en valor y todo eso. Y la nuestra, la central también. Y bueno, entonces, o sea, ese es el primer guau, pero. Y el segundo es... Yo decía, y te encontraba la otra vez en la radio y me decía, ¿qué va a pasar con la gente en la franja de dominio? Y le pasará el tren al lado, me dijo. O sea, el tren va a pasar por donde tiene que pasar. La franja de dominio es nuestra. Si vos construiste muy cerca de la franja de dominio o sobre la franja de dominio, es problema tuyo. Es como al tipo que le pasó la autopista por al lado porque construyó en el lugar donde tenía que construir. No va a haber indemnizaciones, ni va a haber demoliciones, nada, porque no hay nada en sí en la franja, creo, ¿verdad? No, la franja, sí, no, hay uno, dos, contado con una mano, hasta nos conocemos, somos todos vecinos. Pero, a ver, la franja, hay edificios históricos que no es un problema. ¿Hay edificios históricos? Sí, claro que hay edificios históricos. Hay edificios históricos que es la estación central. Claro. La nuestra, frente a la Plaza Uruguaya, que va a volver a ser estación. Hay edificios históricos, claro que sí. Es la estación de Trinidad, la estación Botánico es antigua. Es más, queremos la estación de Luque Central, la vamos a usar como estación. Entonces, claro que, es más, va a poner en valor el patrimonio histórico del país. Así que, y va a volver a ser estación y eso le va a dar sostenibilidad al patrimonio histórico. Porque si no, agradecemos, y yo soy el primero en agradecer a la primera dama que se pone al día, porque yo soy el que administro las estaciones antiguas también, y te puedo asegurar que no es fácil administrar. Así que la revitalización le va a generar justamente que sea sostenible. Eso por un lado. Dos, que va a haber afectación. Bueno, sí, en cualquier obra urbana hay afectación. O sea, y si hay alguna cosa, se compensa lo que se tiene que compensar y listo. O sea, tampoco hay que hacer un drama existencial. Y lo que decía, esto no son tampoco, no es un super tren diésel de los años 80 enorme que viene, claro, son trenes livianos, eléctricos, que conviven con la ciudad, se transforman, pueden ir abajo en la calle a nivel, o sea, es otro tipo, no ocupan un espacio tan, para que se hagan una idea, nosotros en Luque, que ya se está liberando, ojo, ya se está liberando la franja. Luque, donde está la autopista, es nuestra franja de dominio.
Y esa la está liberando. Sí. Con lo cual a nosotros nos viene excelente porque por lo menos Luque nos sacamos el problema. Porque ellos tienen que liberar hasta la avenida Ñuguazú. Nosotros vamos a venir por la avenida, Ñuguazú, vamos a empalmar y nos vamos a ir por debajo de la autopista. Entonces, conviven los pilares de la autopista más el ancho del tren. Y nosotros tenemos medido el ancho perfectamente porque tenemos que tener las curvas, etcétera. Y Ruta del Este es responsable de eso, más un acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas. Entonces por eso te puedo decir que no necesitas 50 metros, como decía Wilfrido, que le entiendo su nerviosismo, como decía que va a ser una carnicería, que vamos a entrar y vamos a sacar todo un barrio y poner... Es una locura. Se puede convivir, hay que poner reglas de seguridad, como en cualquier país del mundo, y bueno, y después se hace lo que se tiene que hacer, porque si no la otra no hagamos nada. Dijiste Wilfrido, para que la gente entienda. Wilfrido Fernández, un abogado. Siempre cuando se habla de tren de cercanía, franja de dominio, aparece en todos los medios. Él tiene un edificio, creo que en la franja de dominio. Sí, entiendo que tiene uno o dos. Dos edificios, pero en la franja de dominio tiene. A mí me tocó una vez... No, yo la verdad que no entro en una discusión con él porque siempre le digo, nadie te está diciendo que si vos estás en la franja no estás en la franja, ni tampoco te estoy diciendo que es necesario que se te va a expropiar, no sé, espera el estudio, se va a hacer lo que tiene que hacer de acuerdo a la ley, punto. Si la ley está escrita, la ley ya te dice, si es un problema social, le buscamos una solución social. Vivienda con el MUC, por ejemplo. Si vos tenés que pasar por un lado justo, te falta unos metros por una curva, tenés que echar una parte, se paga las mejoras. Si no tiene propiedad, bueno, te pago las mejoras inclusive, porque eso se hace, le pagas las mejoras. Listo, se terminó ahí. Y también existe, porque este es un proyecto declarado de interés público, y también se puede expropiar. O sea, aún teniendo el derecho a expropiar, se puede expropiar. ¿Queremos expropiar? No, nadie hace un proyecto para expropiar, nadie quiere. El objetivo no es expropiar, pero también hay que tener claro que los proyectos de envergadura son declarados de interés público justamente para que se puedan expropiar cuando se tiene que expropiar. Cuando no, no. Y tampoco, está bien, todo el mundo hablará el fantasma del Metrobús y todo eso, independientemente ahí de la culpa. Pero lo cierto y lo concreto es que en Ruta 2 yo vi preparaciones de más de 3.000 carpetas de expropiación pura y dura. O sea, mentira que no se puede expropiar. Se ha expropiado, de hecho, y se ha expropiado, se ha echado ahí. Por eso. Eso la gente en el tramo entre Ipacaraí y Cacupé, pero se han echado en casas enteras y propiedades enteras, se han recuperado ahí. Y la discusión del árbol, que si era árbol nativo o Sí. no, en realidad un eucalipto de muchos años, y se hizo. Sí. O sea, No hay cuestión acá, si es una decisión política, no es una cuestión de... Ahora, solamente para confirmar, ¿cuánto tiempo tardaría esa persona que toma el tren en Ipacaraí o vamos a decir en Luque, en la otra punta del Luque, en el fondo del Luque donde salga el tren hasta llegar al centro? 22 minutos, 25, 26, En el está por peor ahí, momento. en ese orden de tiempo. Ese tren solamente para por las estaciones, no para por tráfico. O sea, no para en No. Ahí tenés, cuando es tráfico tenés dos soluciones. Una es que el tráfico, la ciudad haga un paso a desnivel por abajo, o vos elevás el tren, elevar siempre puede ser un poco más caro, o dejás a nivel y le pones las vallas. Esa es la más barata, que pones vallas automáticas que cierran, como en todas las ciudades. Cierran, vos frenás con el auto, pasa el tren, se levanta y sigue. O sea, bueno, ahí tenés son las diferentes soluciones. Cuando también te dicen, ¿por qué el Estado va a administrar? A ver, explicarnos eso, porque la empresa de Emiratos Árabes va a tener 75%, se pasa a 25%, se conforma una sociedad anónima. Y me decías el otro día en la radio, es la figura de la subconcesión. Explícanos cómo eso es. Sí. A ver, vos tenés un proyecto de esta envergadura, lo que vos querés es que la empresa arriesgue su dinero. ¿Cómo se vuelve eficiente una empresa? Cuando arriesga su dinero, no el dinero de otro. Tan simple como eso. Como querés que vos arriesgues su dinero y que tenga miedo a perder plata, porque ese miedo a tener plata de su propio capital va a hacer que él haga bien su trabajo, independientemente de que nos queremos mucho con los emiratíes. Entonces, él va a arriesgar de su propio capital, no de deuda, sino de su balance, de su empresa, 150 millones de dólares. Pero como esto es un proyecto finalmente de transporte de Paraguay,
Entonces nos asociamos y dijo, está bien, usted pone 150, nosotros ponemos 50. Ahí voy a tener 200 millones de dólares. Es decir, tenés la mitad, el 50% ya financiado del proyecto. Te falta 200. Ese 200, la empresa esta que es nueva, que se conforme, que solamente va a poder existir a los efectos del tren de cercanía, conformada por Etihad Ride, por eso Etihad va a abrir oficinas, todo acá, más FEPASA con ese 25%, va a levantar deuda privada, no deuda pública, del Fondo de Desarrollo Emiratí y algún que otro inversor institucional de la zona de influencia de ellos, con los 200 millones de dólares. Y es de lo que se habla de una tasa del 4%, 4,5% a 15 años, etcétera, que es el componente deuda. ¿Ok? Entonces, esta es la configuración financiera. Son 400 millones de dólares. Sí. Hasta Luque. Hasta Luque. Y para el segundo tramo tenemos que... Y ahí calcularle 100, 120 más. No mucho más. ¿Qué es lo que...? Porque acordate Sí. también, ¿por qué tanta diferencia de precio por los kilómetros? Porque Sí. nunca falta el que quiere comprar trenes como un kilo de tomate. Entonces el kilómetro sale tanto. A ver, de Estación Central a Luque es doble vía. O sea, vos tenés doble vía. Después vos tenés una sola, porque si no ellos te agarran un monto y te lo dividen por 1 kilómetro. Pero vos tenés que hacer terraplén, tenés que hacer vía nueva, tenés que hacer señalización, tenés que hacer catenaria con la parte eléctrica, la subestación que te trae la energía y la transformás para que sea señalización, digitalización, estaciones, paradas y material rodante. O sea, para que... ¿La parte eléctrica va por, en va por doble la vía. o va por arriba, por arriba? es catenaria. Hay un sistema que se hace por abajo, probablemente con la ingeniería en detalle que va a venir ahora los ingenieros residentes. Ahí vamos a tener esa discusión más fina, pero ya con números, haciendo un comparativo y ahí tomaremos la decisión. Hoy es catenaria por arriba. Desde el punto de vista, las cuestiones legales, esta semana, no sé cuándo se remite al Congreso para hacer esa Y modificación. ahora con el presidente de la República va a tomar la decisión del timing político para ir al Congreso. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Congreso? Al ser un acuerdo de gobierno-gobierno, finalmente, que implica relaciones internacionales, etcétera, lo que nosotros hacemos es, queremos enviar, o sea, ya lo tenemos trabajado, ¿no? El documento ya está, es una modificación a la ley vigente, que ya la tenemos, no queremos tocar nada de lo que ya tiene la ley, porque ella te hablaba de propiedades, todo eso dejamos. Lo que hacemos es incorporar el acuerdo de gobierno a gobierno como una alternativa más de gobierno a gobierno. Entonces, esto que estamos explicando, cómo se va a conformar, etcétera, eso va a ser parte de la ley y algún detalle más legal así, pero nada muy relevante. Pero en puridad es eso. Entonces, eso se necesita. Y ahí también cabe aclarar, pero ya la firma del acuerdo hace que Etihad ya empiece a gastar dinero, que son los famosos 15 millones de dólares que se habla ahí, que hay que aclarar porque creen que me van a dar a mí 5 millones de dólares, entonces yo voy a gastar de manera discrecional. Claro, vamos a consultoría. Claro, sí, todo eso no. A ver, son los ingenieros, se están viniendo a vivir acá, o sea, ese gasto, ese dinero va a ir a esto, a este componente. Claramente va a haber una parte que se va a fortalecer de FEPASA natural, que es con su ingeniero, entonces la formación del personal específico para el tren, porque eso es lo que se quiere, que quede conocimiento paraguayo, no queremos comprar un tren y que lo maneje otro y nunca más aprender nosotros. Bueno, esa no es la decisión. La decisión es que también Paraguay, ese conocimiento, el know-how, quede en Paraguay, con ingenieros. Por eso nosotros tenemos la primera camada de ingenieros de Taiwán. Uno trabaja conmigo, otro con la ministra Claudia en DIPE, y son los únicos que hicieron especialización ferroviaria. Tenemos 2 nomás. Claro. 2. Entonces, como nosotros venimos para tener éxito en el tren, tenemos que tener formación de recursos humanos. Pero ese dinero que ya empieza Etihad es para contratar los que van a venir ahora a terminar el estudio, para que esto sea rápido. De hecho, ya alquilaron oficina, yo estoy en contacto permanente con ellos, pidieron que compitan 7 empresas, 4 españolas, 2 francesas, 1 americana. Ahí tenés otra diferencia con lo de Corea, el juego está abierto. Ahora de las 7 quedaron 4. Bueno, una la van a contratar, de esas 4 una es la que va a venir a trabajar con nosotros. Y
Así que no, es otra cosa. Y otra velocidad, ¿eh? Otra velocidad también. Cuando nos dicen que pidieron a cambio los Emiratos Árabes para este acuerdo, ¿habrás escuchado? ¿Verdad? Porque, ¿qué pidieron ellos? Y ahí... A mí no me pidieron nada. O sea, a ver, es muy gracioso. Es una que pidan. inversión, No sé, es un fondo creen de que no. inversión. Sí. A ver, ellos hacen una inversión. Claro que hay una rentabilidad. Si hay a ver, si yo te doy a vos 200 millones de dólares o el monto que sea, al 4% que estoy ganando. Yo estoy ganando el 4%, está claro, ¿no? O sea, me parece, gana. Gana muchísimo menos que cualquier otro banco que te va a prestar al 7, al 6. Lo que pasa es que hay que entender una cosa. Yo eso lo hablaba con una gente justamente esta semana. ¿Por qué les conviene a ellos venir? ¿Tú sabes cuánto dinero en este momento ocioso tienen los fondos de inversiones emiratíes que no tienen colocación? Porque los bancos en un momento dado le dicen, basta, yo no tengo más no quiero más tu dinero, porque no tengo qué hacer con tu dinero, o te voy a pagar cero, o no lo quiero. Claro. Entonces, cuando vos le decís a un tipo, le están pagando 1 o 2 o 0, 4, el doble, automáticamente. O sea, ellos tienen que invertir. Y la característica que tienen tanto los saudíes como los emiratíes, todos los emiratos, ¿verdad?, que son varios, es su colocación a muy largo plazo y sus inversiones a muy largo plazo. Ellos han hecho desarrollos para que, pensando en que el petróleo en un momento dado va a dejar de valer lo que vale, han pensado de acá a 100 años, a 50 años. ¿De qué vamos a vivir acá 60 años, 70 años? Vamos a vivir de entretenimiento. Entonces vamos a hacer unas super ciudades. ¿Por qué crees que hacen esos lugares con nieve y palmeras y playa? Porque ellos dicen, nuestro negocio del futuro es el turismo. Nuestro negocio del futuro es que la gente quiere venir acá. O si no, se acaba el tema del petróleo y nosotros nos vamos a la cuneta. Cerramos el país, ¿qué hacemos? Entonces, eso hay que entender con quién estás hablando cuando vos te vas a hablar. Hay un problema, claro, lo que pasa es que volvemos a son dos mundos diferentes, Claro. ¿no? Ellos tienen problema de liquidez, que claramente no es un problema nuestro, ¿no? O sea, pero... Sí, excesiva liquidez. Claro, excesiva liquidez. Aparte de ir diversificando su cartera de inversión, ellos también, en esa visión estratégica que tienen, a ellos se les está abriendo el mercado también, a través de Paraguay al Mercosur. O sea, De hecho, hoy se habló o sea, no en es- los medios de un hub aéreo. Yo llegué a ver Sí. un hub de cargas de Etihad como aerolínea, no ya como Etihad Rail, la aerolínea Etihad, de un hub de cargas en Paraguay por la ubicación estratégica de Brasil. Traigo un carguero grande, bajo acá y redistribuyo en aviones pequeños. Ellos están viendo toda la región. Sí, Etihad tiene el grupo, son dos gigantes. Etihad Airways, que es la de aviación, y la de la ferrocarril Railway, que es con la que Sí. nosotros Energía tenemos relación. también. Y tienen energía, y tienen claro. innovación, es un gigante energético, o sea, hay un Por montón de eso. cosas y están expandiéndose, o sea, también a otras partes del mundo. Se han expandido en lo que es su zona de influencia y ahora están en una decisión estratégica, como dijeron bien, como dijo Pipo, y también se están yendo a otra región. Y ese que, a ver, en el mundo no hay tantas regiones estables. Yo no sé si Claro, no. los que critican se enteraron que existen guerras, Rusia, Ucrania, la Franja de Gaza, o sea, hay un montón de conflictos, no es que hay tantos. Uno de los lugares donde no hay conflicto y que es justamente es Sudamérica y el Cono Sur sobre todo, que es más estable. Así que, o sea, no es que solamente te está pidiendo al cambio, están viendo todo eso. Claro. Bueno, dijiste, el Ejecutivo está midiendo el timing político para remitir estos ajustes y esto me parece que ya, ¿quién podría estar en contra, verdad? No, ¿de quién podría estar en contra? Sabemos. Ahora, ¿quién podría parar lo que queremos? ¿Quién puede estar Creo que en es tu contra? pregunta. ¿Quién puede estar en contra, verdad? Me parece. Yo creo que nadie. Nadie, ¿verdad? No, nadie, En su- honestamente, Le vuelvo a nadie. corregir, yo conozco que está en contra, pero por otros motivos más diferentes a lo que legítimamente uno podría estar en contra. Ahora, ¿quién podrá parar esto? Ya espero que no, porque la decisión política creo que está tomada y es fuerte. Como dijo Bacundo, o sea, no es que se fue él a hablar con el gerente de Etihad Airways y dijo, che, pues se voy a hablar con mi jefe. No, los jefes estuvieron hablando, ¿verdad? O sea, como dicen los hidroeléctricos, las altas partes. Las altas partes, sí, sí. No, esto sin duda, esto no se puede entender sin el liderazgo del presidente Peña. Y lo digo de verdad, o sea, la relación que él ha construido con Emiratos Árabes Unidos, y uno cuando habla con los emiratíes, ellos mismos te lo dicen. La relación de los líderes, te dicen ellos, ¿no? Ellos hablan siempre de los líderes. O sea, es muy fuerte. Cuando él te dice la relación de los líderes es muy fuerte, es porque tiene el mandato de su líder, Claro. de que
esto tiene que ser un éxito y se tiene que construir en forma, en presupuesto, en tiempo, y tiene que ser un éxito. O sea, para ellos es también un compromiso político internacional, no solamente nuestro, es de ellos, lo cual es buenísimo porque se alinean sus intereses con los nuestros. Absolutamente. Gracias, Facundo, por tu tiempo, muy amable. No, a ustedes, por favor, muchas gracias. Estaba Facundo Salinas, presidente de Ferrocarriles del Paraguay. Tenemos que hacer una pausa, venimos enseguidita. Seguimos en Cara o Cruz, estamos por Canal 13, estamos por Unicanal, estamos en vivo, 7 minutos de las 21, 32 grados todavía la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. Pipo, y le saludamos a nuestros invitados. Sí, al ministro de Agricultura Carlos Jiménez. Carlos Jiménez, también están con nosotros productores de frutas y hortícolas, el coordinador del gremio, el ingeniero Máximo González, y el vicepresidente del gremio, Oscar Usma. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, ministro? ¿Bien? Bien, gracias. Bueno, a ver, la semana pasada de vuelta fue noticia. Estábamos nosotros con un móvil desde el mercado de abasto. Los importadores que de manera desesperada decían pedimos al Ministerio de Agricultura y Ganadería que lidere la importación de productos frutícolas, principalmente tomate, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Por qué entramos de vuelta en esta discusión que prácticamente es la misma que tenemos todos los años? Bueno, resulta así, Pedro, este es un proceso que va avanzando gradualmente. Nosotros al inicio de nuestra gestión en diciembre, al inicio de diciembre ya prácticamente no se tenía producción. Después, enero apenas, yo recuerdo muy bien, el 6 de enero, Día de Reyes, llamé, comuniqué oficialmente que se tenía que ya habilitar la importación de tomate. Año pasado, el 26 de enero, hemos otorgado la importación y este año prácticamente estamos en la tercera semana de lo que, bueno, 26 de enero comparando ya lo que va del año, entrando en la segunda semana de febrero, que yo creo que estamos avanzando pero con paso firme. El Plan Nacional de Tomate, que el año pasado hicimos cultivar tomate en verano, salió muy bien, tuvimos resultados del 95%. Año pasado hemos permitido la importación durante un mes y prácticamente es la primera vez que yo recuerdo, ¿verdad? La importación de tomate se logró solamente por un mes y el resto de los meses producción nacional. Y este año, así como van las cosas, bueno, antes de que empiece la ley de alimentación escolar, que va a entrar periodo escolar 19 de febrero, empiezan las clases, ahí probablemente tendrá un pico importante de demanda de tomate, pero hasta hoy con la demanda local estamos cubriendo esa necesidad. Tenemos una producción importante, hemos distribuido a nivel nacional la producción, entonces no hay mucha presión en el mercado de abasto, que normalmente es el punto de comercialización, y hoy día se disemina en Namambay, en Concepción, en San Pedro, en Guairá. O sea que la distribución de este producto del tomate a nivel país nos ayuda a descomprimir la presión que se tenía en el mercado de abasto, y también hoy día los productores, ellos mismos están haciendo negocio. Eso es algo que también se rescata. Yo creo que por ahí viene la presión de los importadores. Bueno, si ellos... Me gustaría más bien que hablen los productores de ese tema. Bueno, es el momento de ellos pueden hacer negocios, y si ellos no hacen, no importan ahora, prácticamente el año van a estar prácticamente comprando, y estos productores ellos mismos hagan su negocio, ¿verdad? Pues eso es lo que nosotros necesitamos, la soberanía alimentaria, y hacer que el Paraguay realmente pueda ser autosustentable. Estamos caminando con paso firme con ese objetivo. Y es una satisfacción también de que estos productores, porque acá Guzmán, por ejemplo, el año pasado me dijo, ministro, oye, dejate la producción de verano, y tuve que sermonearle como un mediodía por ahí, porque no puede ser que de repente es el flagelo del contrabando, es lo que a veces le debilita, le desmotiva, y yo siempre le explico, cuando no hay producción, por supuesto, es negocio para los contrabandistas, es negocio para cualquiera, pero necesitamos cubrir la demanda durante todo el año para que se termine de una vez esta especulación que siempre está
que afecta al consumidor final y por sobre todas las cosas también no nos permite una producción todo el año para que Paraguay realmente pueda ser autosustentable. Estamos logrando a poco gracias a nuestros técnicos, gracias a los productores que también están invirtiendo. Hay productores, bueno, que son asistidos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería entregándole insumos y otras herramientas, y hay productores que sí ya están accediendo a crédito con años de gracia que le permite hacer inversiones importantes y lograr lo que nosotros queremos de Paraguay realmente pueda ser autosustentable en esos rubros que siempre, el tomate siempre es el rubro que está en la noticia. Oscar Guzmán, vicepresidente del gremio de los productores frutihortícolas del Paraguay, ¿por qué quisiste dejar en la producción de verano? Muy buenas noches, Jorge, Pipo, al ministro de Agricultura, máximo ingeniero. Muy importante el debate, muchas gracias. Me hago la oportunidad, yo, Guarani, te vaya a Sí, señor. Por primera vez de la historia con la gobierno de Oyeyapola cultivar verano. Por el no ya toca, ahora hasta diciembre, el 8 de diciembre ya, oye, me es más importante, Yeru, otro país. Después tu humo, güey. Argentina, Brasil, 3 meses más o menos sin trabajo y medio. Jauco anga o uco, oye yapo, oye en la ministerio lado, semilla, ABI o lo mitad yapo privado. Hoy 800.000 plantas privadas lo mitad yapo. A la ministerio tú o me 1.400.000 plantas semillas. Apeango que cuando a veces ministro y nada obrero, allí veo yo que puedo tener ya ahí. Yo ya protegí a ver, pero ya pongo cola y coto ahí. Oye, pero el ministerio semilla, la mano de hora para coi coto. Cuando la cuina para 35, 40 grados no estaba. Oye, sigo, pero es aseguradamente jamás. A mí, de ejemplo, Jorge, de 5.000 plantas de tomate gastarse 50 millones gastarse. Amba ella, porque ayuda a ver, ella me na la firija, perder donde tu chacha que la firio ni me pero ni mezcla para tema una la contrabando, ¿verdad? Hay problema ahí ya ni que tuve me controlar a la producción nacional de que tuve medianamente. O sea, tu precio de cada planta de tomate con la mano de obra que vos tenés contratada para plantar es más o menos 10.000 cada planta. En invierno 7.000 guaraníes gastar cada planta. Entre la planta y la mano de obra. En invierno, en el verano 10.000 lo gastar porque bebé y puma es en media sombra y puma un guajajanguá químico era que ahí va. O sea, tu riesgo es mayor. Por eso mayores. Apenas con protección. Eventualmente programa tiene que tomar ya e invertir y dejó la de perdió 2 veces negro que tú la negocio de verdad vengo ya jamás me manda en bunde porque de jamás marcar ape protección el lo lleva la gobierno ve o isna ministro que ahora como productor lo representa los yuros es na pe lo que coja con este lo mitad a 7 a 8 a 9.000 en la finca ape de precio justo te llevan a 190 a 200.000 de 20 kilos mercado de abasto. Pero para el costo y nada para yo pagan cartón 7.500 vale un cartón pagan flete o llego de camionero que jaupe va a llegar por ciento en vez de vender local con gasto ahí para pagar usted de a 150 160.000 el cartón de ojo de la ¿de cuánto? Señor ¿De cuántos kilos? de 20 kilos En Buipo, a Hembugo la pea precio por Hembugo en la finca pe reventeo pe a 8 a 7 a 8 a 9.000 Hembugo ahora ya que eran una planta y 4 kilos 3 kilos y medio en el verano a me mandé de ganancia y mismo. A ver, Pero ingeniero. y si vos no plantabas tomate, por ejemplo, ahora en enero, ¿a qué actividad te vas a dedicar? ¿Por qué vas a vivir vos? Y tiene que ser negativo tu papa, negativo tu cebolla, negativo tu zanahoria, negativo tu sandía. Mano, catualeño tu pepino, zapallitos, pero upea paitelo mitad producida negativamente. Claro. Máximo González, ¿qué decís vos? Pues hablamos el otro día respecto a esta pretensión que cada año se da por parte de los importadores que te describen una realidad casi catastrófica, te dice, necesitamos de manera desesperada que liberen las importaciones de productos frutihortícolas en general, principalmente el tomate. Y en paralelo hablamos con usted y con el ministro y dice, pero ¿cómo si hay producción nacional?
ese es un tira y afloje permanentemente que se da con ese sector. ¿Y cómo crees vos que se puede llegar a cortar ya eso? Bueno, un gusto, Jorge, Pipo, ministro Guzmán. Hoy quiero aprovechar este espacio justamente para expresar lo siguiente, porque he visto que cientos de productores están observando atentamente de que como gremio de productor frutihortícola del Paraguay, nosotros vinimos a representar a productores organizados de 7 departamentos, no solamente Caguazú, ahí Central, Cordillera, Paraguarí, Canindeyú. Entonces, queremos afirmar de que hay producción nacional y justificar de la siguiente manera. Este año inició la zafra hortícola 2026 con toda la fuerza para la planificación productiva, para que se pueda lograr abastecer el mercado interno, si es posible, todos los meses del año. Entonces, en este momento hay una presión, una manera de chantajear al que produce, una manera de chantajear al que respalda al sector que produce, que viene a ser el ministro Carlos Jiménez, a través de un grupo minúsculo de personas del sector importadores que están en el Paraguay, que por ley también son beneficiarios de AFIDI en el momento de la expedición, cuando hay escasez de la producción nacional. Entonces, nosotros como gremio hicimos, y eso es lo que generó la repercusión la semana pasada, he visto ABC Última Hora, después se socializó, se viralizó, se chequeó, se visitó de forma in situ fincas productivas y realmente hay producción nacional, y eso es el órgano competente, la Dirección de Comercialización del Paraguay, del sistema MAG a cargo de Ernesto Sotelo, oficializó que hay en el Paraguay en este momento 750.000 plantas de inversiones privadas. Eso significa de que se invirtió plata en el campo, un sector que mueve la economía del país, que es el rubro de renta alternativo frutihortícola. Como lo expresó Guzmán, nosotros que somos ingenieros que estudiamos esto en aula y lo hacemos en finca, y las inversiones desde la preparación de suelo, trasplante, fertilización, hidrosoluble, floración, cosecha y termina en la comercialización de la producción nacional para que me quede plata en el bolsillo. Esa es cadena de valor, y eso alto costo. Hoy se está logrando 40 grados de temperatura según meteorología del Paraguay, exceso en temperatura, y se está logrando la cosecha de esas 750.000 plantas de inversión privada en plena cosecha. Primer punto, datos que respalda la Dirección de Comercialización. A eso se suma el plan Cultivar Tomate todo el año, que nosotros lo desarrollamos con 670 productores 2 años atrás, a través de Gremio, Compromiso, Esquicio Mesa, deseo ambicioso de Carlos Jiménez, para que en el Paraguay podamos depender de lo que nosotros producimos. 95% lo expresó el ministro, nosotros desarrollamos. Ahora, ese plan Cultivar Tomate de todo el año, 6,5 millones a cada productor, costo de inversión al gobierno nacional a través del MAC, inyectó por cada productor de forma georreferenciada. ¿Dónde está la casa de Guzmán? ¿Dónde tiene su finca? ¿Es productor o no? ¿O es sinvergüencito? ¿O es algún figurete y que se hace de dirigente y que no produce? Entonces, para terminar todo, entonces eso lo implementó el ministro legalmente, así lo diseñó el sistema MAG, funcionó. Entonces vos tenés que recibir solamente si tenés infraestructura, sistema de riego por goteo,
infraestructura malla media zona mínimamente para que te dé el MAG ese paquete de infraestructuras necesarias para producir tomate aviadori. 1.150.000 cuesta en el mercado en el Paraguay. Agroprima acá San Lorenzo. Y más inductores, más insecticida, fungicida, triple 15 y hidrosoluble. Te da eso y tenés que justificar. Eso se aumentó de 670 a 1.400.000. Y está ahora yo voy a hacer la pelaña aguantada, ahorita pero la plata la ya producía agua. Y eso tiene que recompensar en la cosecha y en la comercialización, porque el gobierno, Estado paraguayo, te da y vos tenés que, ahí vos ahorrás tu costo de producción y es para crecer como productor. Y eso está en plena cosecha. 3 meses atrás, tomate en 90 días, fisiológicamente, es cosecha, de la siembra cosecha 90 en 3 meses y ahora está en plena cosecha, plan cultivar tomate todo el año. Entonces, 750.000 plantas de inversión privada, más 1.400.000 plantas que está en producción. Nosotros que firmamos compromiso con el gobierno a través del MAG y le acompañamos para que entregue a los productores. ¿Cómo nosotros vamos a venir acá a expresar que se otorgue a FIDI de forma irresponsable sin tener sustento técnico, agronómico, que respalde que verdaderamente estaría escasez? Entonces, hoy afirmamos al que produce la garantía suficiente de que como gremio estamos del lado del productor paraguayo. Por producir o ganar 6 plata, jacú, jaerecoe, cuando hay un país de ella, rata de me a FIDI. Ese es el pedido de los importadores. A esos datos técnicos quiero lanzar de que según Capazu es 200.000 kilos por día el que consume el Paraguay. Sí. Bueno, ¿y cómo se distribuye? No es solamente Asunción, es el país. Hay Abasto Norte, Encarnación, Ciudad del Este, Villarrica, en donde se distribuye la producción nacional y eso agrupa datos técnicos de 200.000 kilos por día. A eso lo que nosotros estamos haciendo es distribución equitativa país. No es que en Vaquería se está cultivando 1.400.000, es por departamento y justamente es la estrategia para que en todo el país tengamos producción y abastecer a los consumidores de forma directa. Imagínate, esa es la estrategia del MAG y hoy está en cosecha y funciona. ¿Por qué no supera 220.000 guaraní la caja en abasto? Para oficializar, hoy vinimos ahí, hace rato pasamos por el abasto, el bloque L, la Cercoproa, en donde llega la producción nacional. 300 cajas llegó ahí, producción nacional de tomate ahora mismo. ¿Cuánto se da? Tenemos factura, 190, 200.000 guaraní. Se divide por la cantidad de kilos y eso te da un equivalente a 9.000, 9.500. Y a eso tenés que recortar tu flete de tu finca a Asunción, 1 millón. Del porcentaje que se paga en el abasto y también las cajas, que es 7.500. Entonces, esa es la jugada económica que nosotros defendemos como gremio desde el 2017. Desde que tiramos en ruta, ¿te acordás vos? Sí. Cuando tiramos BBC Mundo, llegó al BBC Mundo imputado, preso por querer vender la producción nacional. Desde esa fecha hasta hoy estamos en esto nosotros. Roy Cuapointe y la Royapoa, Roy Cuapointe y la hora enemigo fuera, Roy Cuapointe y ahí de que la Roicote deja la tranquilidad al que produce. Porque con Angañante ya Ramos ya otorga a FIDI, en 2 días vas a tener que alivianar el sector que produce un zapato antes de ruta. Si yo comercializo a 5.000 torres, eso significa una burla al productor por el hecho de que es debajo del costo de producción. Va a decir, va a perder agua de burreata, también de todos los días, mañana, tarde y noche. A esa se haya para que tablonera, pega tractor, recibir que el ministerio PIMA, pesan de 40 grados de preparar suelo, ella ponga tablón. Hay una esperanza de querer volver a invertir en el sector, porque oye, yo con
oye, ya por la apoyo, a ministro, ore, upare, anga, royu, roguetilón y hueco, a ver por el hecho de que no me sometí a chantaje. Porque con anga ella andu con nosotros en 5 o 6 personas, muy teo, ya que ha hecho cada uno cuando tomate vehículo. Un importador fuera respetando también por lo que ellos hacen en el país, pero orea veiro producir o comercializar con factura, veiro colaborar ahí con el fisco. Entonces, orero cumple al día en los impuestos. Ellos ahora presionan, chantajean, te llaman que se les dé AFIDI urgentemente. Y ahí, ¿de quién depende que se dé AFIDI? No es de mí, ni del ministro, de la Dirección de Comercialización in situ. Y hay producción, va ella de chocar y ellos deben de entender. Usted acaba de decir que tenés en el mercado abasto, cada pasada y tenés suficiente para aguantar cuánto. ¿Cuánto es eso que tenés? 300 cajas, dijiste, 300 cajas. Yo creo. 300 cajas solamente hoy, mañana va a entrar más. Bueno, ¿y eso para cuántos días te da el consumo de mercado abasto? ¿Te da suficiente? O sea, no debería, ¿por qué otorgar la FI? ¿Por qué la FI no lo otorga vos y lo otorga otra gente? Bueno, que solo que conocer la realidad. Bueno, yo creo que esto es una situación que van a tener que acostumbrarse los importadores, pero nosotros necesitamos un país. El Ministerio de Agricultura y Ganadería... No, la prioridad son ellos, no son los... ¿Perdón? La prioridad son ellos, no los importadores. Claro. O sea, no. Entonces nosotros, y esta gente, yo le conozco con ellos yo me peleé bastante al iniciar, ¿verdad? Le decía, bueno, vamos a producir, vamos a trabajar en serio. Nosotros no tenemos ningún problema, le damos a la herramienta, los insumos que se requiere, pero tenemos que cambiar de actitud. Son las personas que a veces cierran la ruta, reclaman y con justa razón. Pero hoy le entregamos las herramientas, la tecnología para que realmente tengamos una agricultura competitiva. No puede ser que en la región nosotros tengamos que abastecernos eternamente de nuestros vecinos países. Es más, ellos son los que exportaron por segunda vez consecutiva el año antepasado y el año pasado y este año. Si es por mí, que este año tengamos que exportar por más meses. Entonces, ese es el objetivo. El Paraguay tiene que desarrollar, no hay manera de seguir. Nosotros no podemos ceder, así como dice, bueno, la presión se ataca con lo que fuere para unos grupos de personas. Bueno, está bien, todos tenemos el derecho de ganar dinero, no hay ningún problema. No, está bien, pero ni siquiera son grupos numerosos de personas que vos decís, le dan mucho trabajo a gente. Nada, ellos se dedican a traer un camión de tomate, pum, te meten el camión de tomate y distribuyen. O sea, un tipo, 2 tipos, 5 tipos. Pero acá Guzmán te va a decir cuántas personas, yo no quiero decir, porque él me estaba diciendo, ministro, no va a liquidar si vos cedés, porque yo escucho también de repente los audios de personas que me reenvían y dice, ministro, el próximo viernes va a liberar la importación. Yo le llamé a esa persona y le dije, fulano, mucho cuidado que le voy a decir, vos no sabes de dónde sacas eso. Entonces, pues esos hay muchos también productores como ellos que son justamente los que hacen ese negocio, son los intermediarios. Le utilizan a ellos justamente porque ellos, ¿qué es lo que se hacía antes? Senado le otorgaba al libre para introducir todo lo que quiera. Y entonces se llena el mercado y ya se pierde la oportunidad de producir. Entonces, lo que a mí, o sea, que la institución le costó para convencerle a estos productores a producir en verano. No es fácil. ¿Cuánto están los precios de los mercados argentinos y brasileños, que son nuestros principales peligros acá? ¿Está más abajo? ¿Perdón? El precio a nivel Argentina y Brasil. Brasil, Argentina está más alto. Sí, es más competitivo, ¿verdad? Pero nosotros no podemos... No, pregunto porque digo, sí, porque el importador pues va a importar si le conviene nomás lo. Ellos no calientan nada. O sea, si va a conseguir más barato y va a poder vender más barato, va a traer porque va a vender. Si no, no va a vender nada. Pues si él está vendiendo a 8.000, a 9.000 o a 10.000, pues él esté vendiendo en el mercado de abasto y viene un tipo a 14.000, no va a vender un solo tomate. Pero si está con los problemas que tenemos en Argentina, que a veces está subsidiado el dólar, que esto, que aquello, que el cambio, que la tarifa y o el Brasil, de repente, quiero saber si hay un peligro realmente de que eso esté generando una presión. Ha ocurrido, mira, acá el tomate es importante, pero no tanto no así, pero detrás del tomate vienen muchas otras cosas más, ¿verdad? Yo siempre sostengo el año, recuerdo fin de año, era el tema de papa y cebolla, ¿verdad? Nosotros teníamos muchísima producción y la misma presión. Escándalo en la radio, me llamaban por todos los medios y decían, mira, nosotros tenemos producción. Yo tengo en un editorial salía que productores reclaman más mercado, querían vender. Sin embargo, ellos decían, no hay producto. Entonces, yo le hablo a esa persona, no puede ser, le voy a mostrar, le demuestro producto y de calidad. Y los productos que el año pasado, todo el año hemos consumido son productos nacionales. Entonces, este año estamos a punto de lograr, porque cada día que pasa, más producción.
de esa cantidad de plantas que están en producción cada día más aumentando. Entonces, si nosotros llegamos a cubrir marzo con volumen importante, febrero, vamos a entrar en marzo con mucha producción y va a ser histórico, va a ser primera vez en la historia de la República de Paraguay, probablemente vamos a tener producción durante todo el año y hoy estamos a punto de lograr con tomate y queremos entrar, el desafío es entrar con papa y también con cebolla. ¿Cómo podemos hacer que los productores realmente, si Israel se produce todavía en el desierto, ¿por qué nosotros no podemos producir? Tenemos agua, tenemos recursos, tenemos hombres y mujeres trabajadores. Don Guzmán tiene 17 personas trabajando en su finca. Me decía, ministro, 17 jornaleros yo tengo ese. Y por eso aumenta también el empleo rural, ha aumentado muchísimo. El año pasado, cuando empieza la exportación, cuando se hace la caja de madera, o sea que realmente es una industria que mueve. Imagínense, vamos a calcularnos el precio piso, 7.000 guaraníes por kilo, 6 millones de kilos, y durante todo el año. El año pasado, nosotros, a partir de mayo, ellos empezaban a producir. El resto, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, no se tiene producción. Hoy se está produciendo. Entonces, ese dinero queda en la finca de los productores. Entonces, para nosotros es un logro importante y yo respeto muchísimo a los importadores. Esto no es un capricho, este es plan de producción para que el Paraguay autosustentable realmente le permita a los agricultores realmente ser competitivos y ser realmente fuerte, sólido económicamente por el interior de la República. El campesino que estaba desprotegido, hoy día el gobierno del señor presidente de la República, Santiago Peña, siempre al iniciar nuestra gestión, Carlito, no quiero un nuevo ministerio asistencialista. Yo recuerdo con estos productores, vamos a entregar semillas, primera vez el año pasado, con todos los insumos para producir en verano. Y este año dije, bueno, vamos a traer semillas, pero optaban de cargo del resto. Primero no le gustó, y después van a tener que aceptar, pero si no, vamos a seguir haciendo lo mismo. Y próximo año, bueno, vamos a ir descomprimiendo, vamos a ir entregando a otras familias que todavía no recibieron, a aumentar nuestra capacidad productiva. Para que estas dudas que se quiera generar, queriendo instalar que no tenemos producción, queriendo instalar que estamos en déficit, y tenemos que venir en la tele, en la radio, en la prensa a mostrar que nosotros tenemos, eso es injusto. Entonces nosotros queremos que se respete la producción nacional, que los productores realmente tengan esa independencia, que nunca más tengan que salir en la calle a reclamar, porque esa fluctuación de precios, ellos dicen, al consumidor final le está afectando. Lo que le afecta al consumidor final es la fluctuación de la oferta y la especulación que mucha gente hace con el producto tan importante y que falta muchísimo en la canasta familiar, y ese trabajo que venimos haciendo y vamos a seguir trabajando. Primera vez en la historia del presidente de la República recibió en enero, la segunda semana de enero, y ellos mismos hablaban en contacto con el presidente. Ellos contaban sus problemas, contaban su penuria y su felicidad, porque el rostro muy conocido, tapembotujado, lo que siempre llegaban, estaban hablando con el presidente, estaban expresando su contento, porque esto que hoy nosotros estamos haciendo es política pública que necesita realmente la agricultura paraguaya, y vamos a seguir trabajando porque es el compromiso, porque el desarrollo integral del país se va a ir logrando una vez que los productores que estaban desprotegidos hoy día tengan 100% de su parcela en producción durante todo el año. Y es la oportunidad, ahora se les da Unión Europea, Mercosur, cómo no, el pequeño productor, que son 250.000, más de 250.000 fincas que hoy están exportando azúcar orgánica, hierba mate orgánica, esencia fertilizante orgánica, tantas cosas nosotros tenemos y que están en manos de esta gente, y que hoy día, bueno, a mí me gustó mucho que Máximo decía, nosotros tenemos factura, vamos a demostrar que estamos produciendo, estamos tributando, y a eso nosotros tenemos que llegar para que podamos ser orgullosos de ser campesinos. Yo siempre le decía a los campesinos, no es ser campesino mía, güey, es en Boriajú, no, el productor paraguayo tiene que ser fuerte, tiene que ser orgulloso de ser campesino y productor, como decía Guzmán. Hoy mi mila le traído ahí, ellos hoy están, pero apartados. ¿Por qué? Porque ¿cómo van a demostrar que en su finca tiene vacío? Nosotros decimos, no sé, productor. La semana pasada no hubo muchísimos inconvenientes. Bueno, no hay problema, vamos a ir a revisar tu finca. No tiene. Entonces, ¿qué es lo que se hacía anteriormente? Estos tipos se les escuchaba, tocaban los bombas, petardos, la lucha triunfará y se le da cualquier cosa y no produce. Le perjudica a los productores de verdad. Y hoy se ha cambiado eso. Tengo que hacer una pausa cortita, ministro. A la vuelta seguimos hablando con ustedes. Pero antes llegó el carnaval de ofertas en Bristol. Vení y aprovecha descuentos en todos los productos. Aires Split con instalación gratuita, piletas, congeladores,
televisores, heladeras, celulares, motos y mucho más sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Además, participas de la promoción 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cuarto bloque en Caro Cruz, estamos por Canal 13, también por Unicanal, 21 y 40, 29 grados la temperatura en Asunción. Ministro Javier Jiménez, Carlos Jiménez, perdón. Lo mismo. El ingeniero Máximo González dijo, nos entregaron un paquete, es que el kit, ¿verdad? Para la producción, promedio 6 millones, más o menos, 6,5, ¿verdad? ¿De dónde vino la plata? ¿Cómo conseguiste? Ministerio de Agricultura. ¿Cómo conseguiste los recursos? Porque recuerdo que una vez dijiste, o varias veces, tenés el mismo presupuesto. No, menos. O menos inclusive. 34% menos de nuestro presupuesto. Y bueno, ¿y cómo hiciste para entregar más ahora? Yo tengo muchos hijos, tengo 4 hijos y entonces tengo que saber distribuir todos los recursos que tengo y realmente podemos decir 210 tractores. Hoy día el Ministerio de Agricultura y Ganadería ya tiene entregado. Y acá Guzmán tiene no solamente tractores, sino tecnología, la parceladora para soñar. Nosotros tenemos que tener herramientas, no podemos exigirle a los productores que puedan cubrir la producción, la demanda nacional, si no tienen herramientas. Y eso es un subsidio, no quiero pronunciar ni siquiera esa palabra, pero es una manera de acompañar al productor. Porque cuánto tiempo, cuántas cosas, cuando yo asumí decía, nosotros ni siquiera, estamos subsidiando una mapa, no nos va a hacer más y va a funcionar. Yo recuerdo cuando yo asumí, 15 de agosto, en diciembre, y ahí le conocía a Guzmán y a Máximo, el tomate estaba a 30.000 el kilo. Era una locura. Después, bueno, ellos vendían 9.000. Y nosotros, digamos, ¿cuántas ferias hicimos con ellos? Empezamos la feria, traigan su producción, yo les voy a ayudar. Le trajimos y hicimos la promoción. Entonces, a partir de ahí, bueno, vamos señores, no teníamos producción suficiente. Después de diciembre, bueno, noviembre, fines de noviembre terminó. Y después le dije, no puede ser, ¿qué es lo que se hicieron? ¿Qué es lo que se hizo con tanta plata? ¿Qué es lo que se hizo durante todo este tiempo? ¿Cómo es que ustedes no tenían tractores? Estos dos no tenían tractores, no tenían herramientas. ¿Y cómo es que nosotros podemos soñar de ser realmente un país que nosotros tenemos que producir y cubrir la demanda de nuestros vecinos? Nosotros tenemos que proveerle a ellos. Pero no tiene ganas de trabajar, tiene la tierra, no pueden acceder a crédito. Y bueno, y empezamos nosotros a reestructurar. Yo le digo a las grandes organizaciones, yo voy a hablar de esto, Federación Nacional Campesina, ellos son los que más se plaguean y no van a encontrar un solo cartel vendiendo productos en las ferias. ¿Quiénes son los que traen productos en la feria? Entonces, el lugar donde hoy ven la producción, después de la producción. Entonces, hoy día no tienen herramientas. Hoy tienen ahí se puede ver en el video, tienen herramientas que realmente esa es la agricultura que nosotros soñamos. Tenemos una agricultura que exporta, que genera, que posiciona y que alimenta a más de 80 millones de personas en el mundo, pero una agricultura familiar todavía trabajando en forma primitiva, tradicional. Esta tecnología es del gobierno del señor presidente de la República, Santiago Peña de Diego. Hay que ayudarle a la gente que trabaja y esto es una herramienta. Y con 34% menos de presupuesto le estamos 210 tractores y todavía no estamos empezando el año. Todo lo que va a ser este año vamos a superar más de 300 tractores, pero en manos de los agricultores de verdad, esos agricultores que necesitan, esos agricultores que quieren proveer, que no tienen, cuando se van al banco y no tienen cómo demostrar que vendió su producto. Entonces hoy día esto pueden decir, bueno, acá está mi factura, yo generé, y bueno, ellos tienen que, yo le digo ya, 2 o 3 años más, pues ya Yerejata llevamos a divorciarnos, 2 o 3 años más ustedes tienen que ir al Banco Fomento, le tienen que dar la plata, tienen que autofinanciarse. Eso es lo que nosotros necesitamos, un país que se desarrolla, son profesionales. Nosotros estamos encontrando hijos de productores profesionales que quieren trabajar, pues no tienen herramientas, y hoy nosotros podemos decir que cuando se utiliza bien el presupuesto y le entregamos las herramientas a lo que realmente hay gente que necesita, vamos a cambiar la historia, y estamos cambiando la historia de ese sector productivo que tanto tiempo y con justa razón, porque yo también soy campesino, hijo de campesino de verdad, sé la realidad, y a mí mismo me revienta cuando viene un campesino fino, PCT, monotipo azul, nunca ni siquiera se solea y viene a decir, no, pues se va a no votaba, y tiene tierra,
Y no puede ser una persona que tenga tierra, que tenga la oportunidad de trabajar, esté en esa situación. ¿Están consiguiendo ustedes mano de obra? O sea, cuando salgo Saline y está 20 tipos, 30 tipos para tu cosa, ¿está consiguiendo fácilmente? ¿Hay o toda esa gente vino acá, está a los alrededores de la ciudad, nomás en otra cosa, o volvió la gente? Muy importante la nebrada del ministro y más hay por 17 personal casi cada día. Algunos asociados hoy por 25 hasta 50 personal no me traen por mitad no su. A veces es importante porque es fuente de trabajo o ayudar o gapipe y sija y tú. Uno yo voy ni uniformeado a más colegio, escuela, otro a tu pagar mi facultad. Oye, pagar de precio por a 100.000 guaraní por día lo mitad pagar personal, ahí hemos desayunado, hemos garuacho, casi usamos 130.000. A mantener más y ya tu vida de tiro por cubre en ese vender producción más para mantener a personal no hemos ahí la no es la importante ver con el ministro y el tema de maquinaria oriente vender el tractor ya que ahora lo mes 170 asociados en MCPC de distrito más del gremio ya pero 170 upea oye asistí paite tractor ahora ya por paite lo mitad lo me llega cuenta de trabajo operador ve ahí va a pagar su vez algunos que otros no están no da ahí asociado lo mismo de ella ya pues en la llave tipuma y mandio tengo que tomar ya este luego a ver en herramienta para que tomar ya Jacob por la idea la a ver la idea de la asociación lo ya se con el supermercado la hora de producto lo más hacemos ahora supermercado en idea más intermediario y para un ya veis el primo gente la consumidor ahora como asociación lo voy a hacer supermercado bebe barato está la consumidor ahora yo entregaba 8 a 10.000 la supermercado tomamos prestar a 13.000 pero ahora me da 8 otro hemos ganado 2.000 otro gana 3.000 vamos a hacer la consumidor de 25.000 guaraní o allá es primo a ver ministro imagínate hay proyectos a la industrialización del tomate principalmente coquitos y que yo no iba mañana vendiendo de comer en mercado vegetal o de coquito alguna vez picados a perro industrialización ya hacer la quecho y conserva pero hoy tu producción todavía es solamente para cubrir la necesidad de tomate fresco es 200 ¿cuánto dijimos? 200.000 200.000 kilos por día. O sea, hoy están en condiciones de que eso, porque generalmente la industrialización viene posteriormente del excedente, generalmente, cuando hay más producciones. Mira, acá hay algo que tenemos que ir siempre. Esto no es algo rígido, ¿verdad? Nosotros sí vemos que el precio dispara. Hoy está 170, 190.000 la caja, ¿verdad? Cuando se dispara el precio, yo siempre les pido a ellos, por favor, cuando supera los 220.000 la caja, no puede ser. Nosotros no podemos superar ese precio. Por eso yo que aquellas personas que dicen que escasez de producción o baja producción aumenta y le afecta al consumidor final, eso yo puedo desmentir categóricamente, porque yo no le permito a ellos. Suben 230.000, pasa 220.000 la caja, yo directamente voy a otorgar permiso de importación. Esto no es un capricho. Yo siempre le digo a ellos, yo le agradezco, bueno, porque ellos siempre estuvieron trabajando a pérdida. Eso es demasiado acá importante mencionar porque nunca superaron su costo de producción. Trabajaban por producir, por no hacer nada en el campo. Entonces hoy día están ganando dinero. 1.000 guaraní, 800 guaraní por kilo. Entonces eso sí es importante y ahí ya puede... Me estaba diciendo uno, oye, ahora te leerá, uno, oye, voy a jupará. La gusta escuchar porque está mejorando su nivel de vida. No puede ser que nosotros tengamos todavía familias con necesidades básicas insatisfechas, produciendo y trabajando para darle gusto a unos pocos. Está bien, yo estoy de acuerdo con los importadores, pero hagan con la cebolla que nosotros todavía no podemos tener la tecnología o la papa y otros rubros que ellos todavía no están pudiendo producir porque no tienen la tecnología. Nosotros estamos trabajando el año pasado históricamente, hasta noviembre y diciembre estamos produciendo papa, por ejemplo. Eso es un logro, esa es gestión de nuestro gobierno, del señor presidente de la República, Santiago Peña, que siempre me decía, Carlito, tenemos que cambiar de actitud, tenemos que hacer que el ministerio realmente sea el ministerio de la producción, no más del asistencialismo, no más prebendarismo, y eso estamos cambiando. Entonces, son ellos los que finalmente los grandes beneficiados con este gobierno, aparte de lo que es la ley de alimentación escolar, que
una vez que entre en vigencia, ahí vamos a tener la oportunidad de... Ellos el año pasado vendieron, por supuesto, hay muchas cosas por ajustar todavía en ese programa, pero es un programa demasiado ambicioso que le permite hacer negocio localmente, ahí en las escuelas, ahí con la... Es una oportunidad que nunca antes tuvieron los productores y que sí cambia el nivel de vida. Yo por eso puedo decir con propiedad, y aquella vez, más de 57 organizaciones estuve hablando con el presidente de la República. Sí. La mayoría estaban, otros y Mimi, pues también la presupuesto del Ministerio de Guaraná, pues también, por supuesto que todavía nosotros no estamos cubriendo todas las necesidades. Estamos hablando de los desperdicios que ellos tienen, por ejemplo, los tomates picados, porque acá nosotros también le exigimos a ellos, lleven productos de calidad. No, a mí me revienta cuando ellos dicen, no, iba y en la producción no es bueno, no es, eso. Yo puedo desmentir categóricamente que los productos que vienen de finca son productos de calidad y los que son de mala se desechan. Y nosotros no podemos perder alimentos porque cuesta producir. Y esos desechos, porque no se desecha porque es malo, sino porque está picado y molde ahí, se porte ahí. Eso mañana de tía nomás. Nosotros, esos son alimentos de calidad y eso nosotros tenemos que transformarla. Entonces, estamos ofreciendo a ellos una pequeña fábrica para el ketchup. Nosotros no podemos importar ketchup, nosotros no podemos importar conservas de tomate, extracto de tomate, son cosas que la agroindustria es un déficit. Entonces estamos con el sueño de que próximo año, este año, el proceso que es largo y tedioso siempre, pero disponibilizar esa herramienta para que nunca más de desperdicio de alimentos que viene de la finca se tenga, que todos los productos se puedan transformar, que puedan generar ingresos durante todo el año. Ese es el deseo que tenemos. Máximo, para ir redondeando, hace 2 semanas fue esta reunión en Burubicharro con usted, con el presidente, con los productores. Después, una semana después, 2 días después, el presidente tuvo una reunión con los empresarios, hablando ya de las ventajas de lo que significa este acuerdo Unión Europea-Mercosur. Y al escuchar todo el potencial de negocio y de mercado que se tiene, es gigantesco, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace falta que ustedes, con esto que ya hoy se están organizando y cómo han aumentado el nivel de producción, se vayan potenciando, mirando un poco mercados también a nivel internacional, Máximo? Sí, gracias. Hoy el productor paraguayo está cumpliendo, está haciendo su parte, invierte, trabaja, produce, abastece y crece. Se está desarrollando sectores productivos importantes del Paraguay que, como lo dijo el ministro, en mi caso, por ejemplo, ahí nadie pensó que recibiríamos ahí el valor de 1.500 millones. No es plata, el MAC no es banco para que te dé plata, pero sí las infraestructuras, tractor Valtra, rastra niveladora, que exige la ley internacional del Mercosur de cuidar el ambiente, subsolador, tablonera de precisión, atracción tractor, procedencia japonés y también fumigadora de orientación hortícola. A más de eso, diseñamos un proyecto para infraestructura necesaria para producir, agilizar mano de obra, dejamos lo que es asada y estamos innovando con las tecnologías gracias al MAC. Y un Mitsubishi Canter, Mitsubishi Fuso, procedencia japonés, para acercar la producción nacional de la finca a la góndola. Es algo histórico y no solo a mí, y no se sectoriza también, eso es muy importante. No se lleva en cuenta, eso es lo que nosotros vemos, porque en el gremio no es solamente Máximo ni Guzmán, es Cordillera, Paraguaría, cientos de productores, 5.000 agrupados, ve que este es el camino correcto para que el país se desarrolle de forma integral. A tu pregunta, nosotros tuvimos la oportunidad de expresar al presidente Santiago Peña, yo inicié, me dieron la voz para expresar lo que logramos desde que llegó Carlos Jiménez. Nuestro interés es el sistema MAC, cartera ministerial. A inicio se protegió la producción nacional, se desmanteló lo que es la carga exorbitante del mundo empresarial que domina el mercado, Super 6 y compañía, que estaban verdaderamente cargando de forma anormal precio a ofertar a consumidor final. Nosotros vendíamos a 8.000, ahí estaba a 35.000. Tuvimos que venir a expresar de que la realidad es otra cosa
y también el tema de las innovaciones agrícolas, pecuarias y la de exterior. Hoy agroexportador con el liderazgo de Carlos Jiménez, porque logramos por primera vez, por ejemplo, exportar locote. Desde la creación del país hasta 2026 no hay origen de registro en el sistema MAG que el MAG exportó locote. Y en el 2024-2025 eso se oficializó a la Argentina y también tomate. Generó divisas por exportación, 1.600 millones, 50 cargas con Guzmán. El año pasado volvimos a hacer 11 cargas. Entonces, son macro proyectos que al país llega, siente, y el mundo hoy ve que el MAG verdaderamente está arrancando, Sí. está A funcionando. ver, Máximo, te voy a hacer una última pausa, me dicen acá. La última, a ver, ya venimos. Bueno, ya no tenemos tiempo, cortito nomás, cortito, con esto nos vamos. Yo decía poner ahí traído la ministra por Máximo. ¿Había sido vos liberal, Máximo? ¿Ah? ¿Concejal liberal sos? Sí, concejal. De Vaquería, ¿verdad? Vaquería, concejal municipal, en su momento más votado del Partido Liberal Radical Auténtico, actual concejal. Y ese de política, el ministro conoce. Eso yo me sorprendió justamente ahí, que, oye, allá la putá, urrero, pebaña entregada, y nosotros nos organizamos, tenemos un gremio y recibimos, imagínate, ese paquete, y él se fue. Yo escuché que ando hipotayo joven, vamos a decir, se coágulo, y estábamos para ese color. Pero eso no podemos negar, pues. Bueno. Y el ministro llevó, pero no es para mí, es para la gente. Candelaria de Segunda Fracción, por ejemplo. Absoluta. Toda la finca que tiene ahí, es impresionante. Dale, ahí. Máximo, tenemos que cerrar. Gracias por tu Muy tiempo. bueno. Guzmán, muchas gracias. Ministro, gracias por tu tiempo. Gracias por el espacio. Muy buenas noches. Pipo, nos vamos. No, Chao, 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 no, chao. no. Buenas noches. Contrarreloj.